Junto a los temas que nos presenta San Marcos, Jesús Mesías, Jesús Hijo de Dios, hay otro en el Evangelio que vale la pena mencionar, destacar y reflexionar en nuestro estudio, y es el discipulado según el Evangelio de San Marcos. La misma estructura del Evangelio lo pone de manifiesto. Fundamentalmente, en este tema son los relatos de vocación de Marcos los que resaltan desde el comienzo en su obra. En primer lugar, encontramos en este proceso el llamado, es decir, la vocación que hace Jesús. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. La vida cristiana es respuesta a una llamada. Esa llamada la hace Jesús y es una llamada categórica, poderosa y penetrante. Ante ella no cabe titubeo alguno. La respuesta del hombre implica renuncia y desprendimientos, pero se traduce ante todo en seguimiento. Discípulo no es alguien que ha perdido algo, sino quien ha encontrado a alguien. En un segundo momento de este proceso tenemos la elección. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Para responder a las necesidades de una humanidad enferma, Jesús elige a un grupo de personas a las cuales confiere su misión y su autoridad. Es una elección solemne, como sugiere el lugar en que se realiza, una montaña, expresión de la cercanía de Dios y escenarios de las grandes revelaciones divinas. Es una elección con una doble finalidad: estar con Jesús y enviarlos a predicar, dimensiones estas complementarias. Finalmente, es una elección que recae sobre 12, un número que hace referencia a las 12 tribus del viejo Israel. Indica el deseo de Jesús de preparar el nuevo Israel, el verdadero pueblo de Dios, la Iglesia. En un tercer momento de esta vocación tenemos la misión. Marcos 6, del 7 al 13. Según Marcos 3, 14, 15, el grupo de los 12 fue instituido con una finalidad. Primero, para que estuvieran con Jesús. Y segundo, para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. El grupo de los 12 ha estado un tiempo conveniente con Jesús. Han escuchado sus enseñanzas en parábolas y han sido testigos de sus milagros. Después de esa experiencia, ellos deben iniciarse en la segunda fase del seguimiento, como es predicar la conversión y dar a conocer la buena noticia de la salvación. El discípulo en el Evangelio de Marcos es aquel que ha sido elegido por Jesús para estar con Él y para seguirlo. Decir, para vivir como Él vive e incluso morir como Él murió. Miremos ahora cuáles son las características fundamentales del discípulo de Jesús según el Evangelio de San Marcos.
La primera característica del discípulo es estar dispuesto a aprender. El discípulo debe estar abierto y atento para recibir la formación de su maestro. Ser discípulo de Jesús es escuchar su mensaje y estar dispuesto a llevarlo a la práctica, haciendo así la voluntad del Padre Dios. Marcos capítulo 5, versículo 20. La segunda característica es la respuesta pronta del discípulo ante la llamada de Jesús, sin dudar y sin titubear, sin aplazamientos. Así como sucedió con los 4 primeros discípulos llamados por Jesús, Simón Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan. Marcos capítulo 1, versículo 16. La tercera característica del discípulo en Marcos es valorar más a Jesús que a cualquier otra cosa en el mundo. Marcos 1, capítulo 1, versículo 16. Simón y Andrés, dice el Evangelio, que al escuchar la invitación de Jesús, dejaron inmediatamente sus redes y lo siguieron. Por su parte, Santiago y Juan dejaron a su padre Zebedeo en la barca y a los trabajadores y se fueron con Jesús. La cuarta característica del discípulo es estar dispuesto a servir a los demás. Ser discípulo es ocuparse y preocuparse por los demás. A ejemplo del maestro que vino a servir y no a ser servido. Debe estar dispuesto a lavarle los pies a los demás. Ese es el verdadero discípulo de Jesús, un servidor. Ahora, hay un aspecto negativo del discípulo que Marcos resalta en todo su evangelio, principalmente en los relatos de vocación. ¿Cuál es ese aspecto negativo del discípulo? Es la incomprensión, la no aceptación de los planes de Dios en la vida. Ya hemos visto en capítulos anteriores la actitud de Pedro cuando declaró a Jesús como el Mesías, pero esa declaración estaba desenfocada porque cuando Jesús anunció su pasión y su muerte, Pedro de inmediato le dijo: no estar de acuerdo, eso no te puede pasar a ti, Señor. Jesús, después de llamar a su discípulo, lo llamó Satanás, porque sus pensamientos no eran los pensamientos de Dios, porque sus planes no eran los planes de Dios. Le dijo a su discípulo: colócate detrás de mí. Es decir, Jesús exhorta a Pedro a aceptarlo, a aceptar el plan que Dios tiene para Jesús y a seguirlo. El discípulo es el que va detrás del maestro, siguiendo los pasos del maestro, y a seguirlo como Mesías doliente. Una característica muy peculiar en el Evangelio de Marcos. Ese Mesías, que es Jesús, es un Mesías doliente, como lo proclama Isaías. A pesar de las limitaciones de los discípulos de Jesús, ellos tenían una fe sincera en el Maestro.
habían convivido con Él. Una de las características importantes, una de las condiciones fundamentales para ser discípulos en esa época era convivir con su Maestro, escuchar con atención sus mensajes y ser testigos de sus milagros. Gracias a ellos, la buena noticia se esparció no solo dentro de la frontera de Israel, sino también por otros pueblos y ciudades. En el Evangelio de San Marcos podemos nosotros distinguir los momentos en que Jesús llamó a sus discípulos. Ya veíamos el llamamiento que Jesús hizo a Simón y a Andrés, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Igualmente, el evangelista Marcos le da tanta importancia a este tema del discipulado que resalta el momento en que Jesús elige a los 12 y nombra a cada uno en particular. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Dice San Marcos: Jesús subió al monte, a la montaña, lugar teológico, lugar donde el hombre encuentra a Dios y se manifiesta la cercanía con Dios. Sube a la montaña y llama a los que él quiso. Jesús es quien toma la iniciativa. Y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él. Primera condición, para que convivieran con él. Segunda condición, luego de compartir con Jesús, escuchar sus enseñanzas, escuchar su palabra, participar en su ministerio, ser testigos de los milagros de Jesús. Eso es convivir con Jesús. Pero hay una segunda condición, y es que después de haber convivido con Jesús, Jesús los envía a predicar, ya preparados, ya preparados. Nadie da de lo que no tiene. Por lo tanto, ellos ya, llenos de Dios, llenos del conocimiento de Jesús, salen a compartir con los hermanos esa experiencia de fe profunda que tuvieron en esa convivencia con Jesús. Y los manda a predicar, óigase bien, con poder, con autoridad. La autoridad de Jesús la comparte con los 12. ¿Poder para qué? Para expulsar demonios. Y luego, en el versículo 16 del capítulo 3, San Marcos relata la institución de los 12. Y dice, puso a Simón el nombre de Pedro. Cambio de nombre, cambio de misión. A Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Jesús elige a los 12. Jesús elige a su equipo. Y Jesús les da unas instrucciones precisas y concretas a ese equipo. Porque el camino del discípulo es el camino de Jesús. El camino que deben recorrer los discípulos es el mismo camino
que recorrió Jesús. Y le da unas instrucciones y le dice, el discípulo, primero, debe negarse a sí mismo. Es decir, debe vivir en actitud de permanente conversión. Segundo, debe proyectar su vida en términos de donación, no de posesión. El discípulo es el hombre para los demás, como fue Jesús, hombre para los demás. Un hombre dedicado, consagrado a ocuparse y a preocuparse por las necesidades de los demás. Solo una vida de entrega y de solidaridad es vida en plenitud. Y el discípulo debe testimoniar valientemente su fe, aunque tenga que entregar su vida. Esas son las condiciones que coloca Jesús para vivir, según San Marcos, un discipulado según el plan de Dios. Marcos 8, 34-38. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir detrás de mí, ya lo dijimos, el discípulo es el que sigue las huellas de su maestro, el que va detrás de él. Significa esto además que el discípulo convive con su maestro. Si quieres ser mi discípulo, tienes que venir detrás de mí, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierde su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Perder la vida es entregar la vida en donación, como lo hizo Jesús, entregándola al servicio de los demás. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hijo del Hombre. Próximo tema que vamos a desarrollar en este estudio que estamos realizando del Evangelio según San Marcos. Feliz día.